Cordial saludo. Mi nombre es María José Osa Muñoz, estudiante de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Hoy presentaré el proyecto La Escritura Creativa como herramienta para la exteriorización de emociones que son causadas por la violencia en los grupos sexto y séptimo de la sede Miraflores en la Escuela Empresarial de Educación. En el planteamiento del problema vemos que la violencia es un factor que está inmerso en la vida de los estudiantes. En la Escuela Empresarial de Educación encontramos que las estudiantes de los grados sexto y séptimo han sufrido las implicaciones de esta en sus diversas manifestaciones, ya sea porque vienen de contextos violentos, han sufrido algún tipo de abuso dentro de sus familias o han visto el conflicto como una salida a sus problemas. Todo lo anterior ha influido negativamente en la convivencia en el aula, pues las estudiantes no saben cómo exteriorizar las emociones suscitadas por estos fenómenos violentos. Así llegamos a la pregunta problematizadora: ¿cómo podemos lograr que la escritura creativa se convierta en una herramienta para mediar los problemas que generan un entorno violento en las aulas de clases, a través de la exteriorización de emociones? La Escuela Empresarial de Educación es una institución educativa de carácter privado, cuya sede principal está ubicada en el barrio Boston de la ciudad de Medellín. Allí acogen a las poblaciones vulnerables y hacen un proceso de reparación de derechos. Además, las niñas de sexto y séptimo de la sede Miraflores, donde son internas, pasan por la rehabilitación del consumo de sustancias. En la justificación, el proyecto pretende unificar la necesidad de mejorar la convivencia en el aula con la dificultad que se presenta para llevar la escritura de forma que sea atractiva para los estudiantes, buscando así estrategias que logren incentivarlos a exteriorizar sus emociones por medio de un proceso académico, a la vez que son motivados a través de este a tener una mejor convivencia. Esto porque desde los derechos básicos de aprendizaje se busca que los estudiantes produzcan textos donde expongan sus ideas y lleguen a acuerdos en los que prime el respeto por el interlocutor y se valoren los contextos comunicativos. Además, mencionan también la necesidad de que el proceso de escritura sea pensado y se reflexione sobre él, siendo este un factor importante al considerar la relevancia de lo que se escribe y cómo esto puede influir en el desarrollo emocional y social de los estudiantes. En el objetivo general se busca utilizar la escritura creativa como medio de expresión y exteriorización de emociones para mediar los problemas que genera la violencia en el entorno escolar. Este objetivo se pretende cumplir a través de los específicos que son identificar los problemas de violencia en el aula y cómo estos repercuten en el ambiente escolar, implementar la escritura creativa como una estrategia para la exteriorización de emociones y constatar por medio de encuestas y anécdotas de los participantes la eficacia de la escritura como catarsis. En los fundamentos conceptuales, autores como Casani, Cohan y Reyes exponen la escritura como un lugar relacionado con nosotros mismos y nuestra comunidad. Cohan nos dice que en ella podemos confesarnos, emocionarnos, soñar, pensar, mitigar el dolor, corregir la realidad y combatir la angustia. Asimismo, Reyes nos dice que la escritura genera cambio porque promueve la reflexión. Estas miradas tienen una estrecha relación con el proyecto en cuanto muestran la escritura como un proceso donde se plasman las emociones, se reflexiona sobre ellas y por consiguiente se puede cambiar la realidad. Del mismo modo encontramos a Brundtland, quien nos dice que la violencia impregna todos los aspectos de la vida, y a Monclús, que menciona que esta es, en efecto, un reflejo de la sociedad. En este aspecto se resalta la importancia de ver la violencia como un problema presente en la vida de todos, que puede tener repercusiones dentro de la vida académica y social de los estudiantes y que debe ser mediado. En la fundamentación teórica, autores como Osorio nos hablan de la multicausalidad de la violencia y menciona la importancia de resaltar que no es necesariamente violencia escolar, sino más bien violencia en la escuela, ya que son las consecuencias de diferentes tipos de manifestaciones de conflictos dentro y fuera de las aulas. Allí encontramos la función de la escritura como herramienta para mediar las repercusiones que puede traer consigo esta violencia, ya que citando a Reyes, vemos que la escritura como un lenguaje es un producto social y por ende un recurso invaluable en los espacios terapéuticos, ya que permite la expresión y validación de voces marginadas.
siendo así un medio y una forma de dar voz a los estudiantes para que puedan manifestar lo que sienten, lo que reprimen y lo que les afecta de su entorno, de manera que puedan exteriorizar sus emociones de forma positiva y que éstas no afecten su convivencia. Para los fundamentos legales se tuvo en cuenta la normatividad que rige el país sobre los derechos de los estudiantes, la convivencia y la paz, retomando leyes y decretos tales como los consolidados en la Constitución Política de Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia y el Plan Nacional Decenal de Educación. Para la estrategia de mediación pedagógica se usa un enfoque cualitativo. En él se usan los instrumentos de observación participante, encuestas y entrevistas individuales para verificar la eficacia del proyecto. El modelo pedagógico es el socioconstructivista, en concordancia con el carácter social de la institución y el valor humano y creativo de la escritura. El sistema didáctico es el taller de escritores, pues este permite el diálogo, el trabajo en equipo y la reflexión sobre lo escrito. En estos talleres se construyen escritos a partir de detonadores de escritura, en este caso elementos en torno a la violencia de la ciudad en las familias, entre otros, y de sus vivencias y experiencias respecto a la convivencia en el aula. Estos escritos serán plasmados en un diario que recolectará toda la experiencia, teniendo en cuenta los trabajos realizados por los estudiantes, sus reflexiones y emociones en torno a los encuentros. Los principales logros han sido la participación activa de las estudiantes y su motivación para escribir. Han hecho un proceso de reflexión acerca de sus experiencias y vivencias y han usado la escritura como una herramienta para desahogarse. Asimismo, ha habido diálogo, escucha y comprensión, donde han mostrado gran empatía hacia sus compañeras e intenciones de mejorar la convivencia entre ellas. Como limitaciones encontramos la virtualidad y los problemas de conexión que se han convertido en un impedimento para las clases, pues al vivir todas en el hogar es difícil mantener comunicación cuando el Internet falla. En el proceso también ha sido difícil hacer un seguimiento, porque las niñas suelen ser inconstantes con el desarrollo de las sesiones. Ellas desertan del hogar por los conflictos que presentan como población vulnerable y esto hace que la continuidad de las clases sea interrumpida. Como reflexión puedo decir que el proyecto ha sido sumamente enriquecedor para la escuela, las estudiantes y sobre todo para mí. Me doy cuenta cómo la escritura puede ser un medio para expresar y transformar lo que sentimos y pensamos. Es importante ver cómo lo académico está ligado con el ser, con la forma en que nos relacionamos con el otro y con nuestro entorno. Las situaciones de violencia por las que han pasado las estudiantes de la escuela empresarial son un reflejo de lo que vivimos como sociedad y la necesidad de paz que tiene el país. Pensemos la educación como el medio para transformar esas realidades que afectan a los alumnos, construyendo así un país más justo y con mejores oportunidades para las nuevas generaciones. Gracias.